la fe. Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos para la clase número 6 de esta Escuela de Capacitación Teológica Generación Logos en el curso Enfoque Sencillo, libro por libro de las Sagradas Escrituras. Se pretende enseñar la Biblia y está especialmente dirigido a maestros, principiantes y a público en general. Bien, vamos a dar inicio con un tema que hemos estado tocando prácticamente desde la primera clase, que son los tipos de aprendizaje. Solamente que hoy le vamos a colocar signatura, ¿verdad? En este sentido, hablamos, por ejemplo, del aprendizaje receptivo. Este aprendizaje receptivo es cuando la comprensión de parte del alumno de un texto se hace de forma pasiva. Él es capaz de leer, de estudiar o de escuchar una clase sin prácticamente participar. Es ese alumno pues que capta por los ojos o por el oído o por el tacto. Parece que no interviene o que no entiende, pero sencillamente es su manera de aprender. Tenemos el tipo de aprendizaje de memoria o el repetitivo. Es cuando el alumno ni siquiera necesita comprender lo que lee, sino se limita a reproducir o a imitar. Son esas personas que van de memoria, ¿verdad? El texto de memoria, el personaje de memoria, la historia de memoria, aunque no la entiendan. No se esfuerzan por la comprensión, sencillamente por reproducir. Y esto de verdad que es un problema, sobre todo en estas clases de la Biblia, ¿verdad? Cuando queremos que nuestros alumnos entiendan, porque lo que pretendemos nosotros es que comprendan la clase, no que sencillamente estén repitiendo, ¿no? Que sean capaces de participar activamente, que quede la clase que se están dando. De allí la observación que el docente debe tener mientras ejecuta la clase. Debe observar a los alumnos, darse cuenta de quién parece totalmente despistado, quién presta interés, quién de verdad está oyendo y no parece que está, pero su cabeza está por otro lado. Debemos tener mucha precaución en eso, porque de verdad, hermano, se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo, usted se organiza bien su clase, pero si no tomamos esa astucia, esa manera de conocer a quien le estamos dictando la clase, pues ni siquiera entra por un oído y sale por otro. Sencillamente no se dan por enterados de que están allí. Y lastimosamente sí hay entre nosotros, como en cualquier otro salón de clase, en cualquier tipo de grupo, sí hay quienes no van ni siquiera por el interés de aprender. Entonces, usted debe tener mucho cuidado en analizar a los participantes de su clase cuando inicia el curso. Por descubrimiento, pues son esos alumnos que se prestan a realizar las labores, a un proceso de investigación, o allí mismo si usted divide la clase en grupo y les manda a hacer tareas, a buscar el personaje o un debate. Ellos son los primeros porque están ahí, ellos buscan la información, más que recibir solamente. Están ganados a ellos buscar la información y la aprenden. Y tenemos el aprendizaje significativo. Es ese aprendizaje donde hay una conexión y comprensión entre un conocimiento previo que trae el alumno y un conocimiento nuevo el que se le está insertando. Estos tipos de aprendizaje son valederos tanto para el docente, usted que está allí aprendiendo para dar clases, como para el alumno, como para nosotros ver y observar en la población que tenemos allí en clase. En este sentido, esto tiene partida doble, ¿verdad? Si usted se conoce a sí mismo, este es el momento de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cómo aprendo yo mejor? Si es solamente leyendo y seguramente subrayando, sacando esquemas. ¿Cómo aprende usted? Si es de memoria, si se aprende, si no se aprende de memoria las cosas, es incapaz de reproducirla. Si es por descubrimiento, usted se va a Google, se va a Internet, lee, saca las ideas, hace un mapa conceptual para que se fije. Si usted mismo se las averigua o busca anécdotas, ¿verdad? O lee la prensa, busca revistas. O si es muy fácil de que usted, bajo ese bagaje que ya tiene, pueda anexar una información posterior como la que está recibiendo ahora. Sobre esa información que usted tiene, la que se está recibiendo ahora le ayuda, que usted puede conectar o comprender
lo que usted conoce con lo nuevo, pues usted tiene un tipo de aprendizaje significativo. Esto se presta mucho cuando la población es adulta, cuando son de oficio, ¿verdad? Que tienen un determinado oficio, sea el que sea, entonces si se ha desarrollado en un medio jurídico, en la policía, en la docencia, en el medio de la salud, en el transporte público, donde sea que usted se haya desenvuelto, pues es muy importante cuando logramos que el alumno, o usted mismo, el docente en este caso también, pueda equiparar y relacionar los significados de la clase que está dando o la información que usted ahora está aprendiendo con lo que ya sabe. Bien, aquí tenemos como siempre un código QR donde usted puede conseguir más información sobre los tipos de aprendizaje. Por ejemplo, según el sistema de representación hay aprendizajes por ello, hay aprendizajes según las dimensiones sensoriales, como hablamos de alumnos que escuchan mejor oyendo, que aprenden mejor oyendo la clase o viendo figuras, ¿verdad? Según las preferencias del pensamiento. Y hay muchas, así que les recomiendo por favor que accedan a este código QR para que primero usted sepa cómo usted aprende. Es muy importante. Y cuando usted logra ubicarse en algún tipo de aprendizaje y usted se da cuenta en la población a quien le está dictando la clase que se parecen a usted en su manera de aprender, pues entonces usted aplicará la metodología y la estrategia, ¿verdad?, adecuada para que el alumno logre el objetivo. El docente tiene como primera misión, al iniciar actividades con un grupo, descubrir cuál es la forma como nuestros participantes aprenden. Descubrir cuál es la forma, de qué manera, por vista, haciendo trabajo, oyendo, compartiendo, haciendo un debate, investigando, leyendo un libro, de qué manera, escribiendo. ¿Por qué eso nos es útil? Porque nos ayudará a elegir la metodología y las estrategias convenientes, permitiendo de esta forma que la enseñanza sea efectiva y se logre ese objetivo que usted se ha planteado en la clase. Necesitamos cubrir objetivos, necesitamos que llegue a la población. No pase de un tema por pasar. Si usted ve que este domingo, esta clase que usted ha dado, se le ha quedado corta, en el sentido de que es probable que los participantes tienen más deseo, ¿verdad? Quieren aprender o a última hora dieron una pregunta interesante respecto al tema y usted no puede responder. No hay problema. Vuelva el siguiente domingo y toque el tema, tóquelo sin problema. Las iglesias que tienen organizadas las clases uno por domingo, pues hay una libertad, ¿verdad? Dependiendo de cómo el participante se muestre en la clase y cómo usted la logre entender. Debemos ser activos al respecto. Usted tiene esa posibilidad de cambiar o de hacer de una clase a hacer dos. Si usted ve que hay actuación o incluso si esa clase a lo mejor a usted le pareció muy escueta, no le faltó aplicar un recurso, parece que no lo dio completo, pues si usted ha llegado a esa reflexión, mejore el contenido. Si no le parece bien el siguiente domingo, porque a lo mejor es muy pronto, mejore el contenido, busque más información, pues y la da 2 meses o 3 meses más adelante. Eso no hay ningún problema. La idea es que esa enseñanza bíblica que correspondió para este día llegue al niño, al joven, al adulto, al hombre, a la mujer, al líder, al anciano, que llegue. No clases vacías, no clases el dar por dar, o el cumplir el domingo, o el jueves, o el sábado, como usted le toque dar la clase. No, no, no. Vamos a hacerla efectiva. Los tiempos hay que aprovecharlos, no estamos para perder el tiempo. Entonces, si usted se organiza, si usted logra captar la idea de los tipos de aprendizaje, por favor le encarezco que entre a este código QR, vea los tipos de aprendizaje, evalúese usted, ubíquese allí, ¿verdad? Entonces, si yo aprendo de esta manera, si yo entro en este nivel, ¿verdad?, en este tipo de aprendizaje, ¿qué es lo que me ayuda a mí a aprender? Entonces, cuando usted se conoce, usted podrá ayudar al alumno
a entender la clase, utilizará la herramienta necesaria. Entonces, este concepto, esta palabra que dice aquí, andragogía, esta andragogía quiere decir enseñanza para el adulto. Adulto, un joven a partir de los 18 años, por ejemplo, ya estamos en una clase de adulto. De 18 a 25 es una sección, a veces la otra puede estar de 26 a 30 o a 32, después puede ser de la 32 a la 38, de allí hasta los 44. Entonces, son grupos de adultos. Entonces, ¿cómo aprenden? ¿Cómo es el aprendizaje en personas adultas? Este aprendizaje tiene unas características determinadas. También tengo aquí un código QR que me gustaría que accedieran, por favor. Si usted se está preparando adecuadamente, acceda allí y tendrá algunas características de cómo aprenden las personas adultas. De primero tenemos que el aprendizaje es voluntario. En la forma secular, por ejemplo, usted no va a dar a hacer un curso si usted no quiere, salvo que tengan que cubrir una cuota en la empresa de empleados formados que asisten a tal o cual lugar. Salvo eso, usted es voluntario. No está interesado en ese curso, pues no lo hace, no se apunta. Hay una parte de voluntariedad, pero ¿cuál es la diferencia en el grupo cristiano? Que vamos a la iglesia todos por servicio, ¿verdad? Por vocación, por deseo de exaltar al Señor y por aprender. Y el que no va por aprender, pero la iglesia funciona con clases dominicales o clases sabatinas y está incluido en un grupo, pues él accede al grupo y entra a la clase. Entonces podemos conseguirnos con personas que no deseen estar en la clase. No, o sea, no tiene, por decir, nada de malo. No han sido motivadas adecuadamente para acceder a la clase. La función nuestra es motivar. Como hablábamos en la clase número 1, que la primera motivación que debemos tener nosotros para leer la Biblia es saber que Dios es grande, conocer al Dios en que creemos. El fundamento de nuestra fe está en la Biblia. Necesitamos saber de qué Dios estamos hablando a otros y en qué Dios yo creo. Esa es la primera motivación que debemos tener cada uno de nosotros para aprender. Pero esto no está claro en todo el mundo. Entonces los docentes debemos estar prestos para ello. Cuando vemos que alguno de los participantes está un poco como distraído en clase, no participa, pero como adrede, sencillamente no muestra ningún tipo de interés, pues nada cuesta después de la clase en algún momento pues hablar con ese hermano y ver que de pronto tiene una situación difícil en clase o en su casa o en el trabajo, pues vamos a solventar. Podemos, nosotros como docentes vamos un poco más allá de esos 45 minutos o 30 minutos que tengamos de clase sabatina o la del domingo. ¿Cómo aprenden los adultos? También por la experiencia. Si no han recibido una formación, pero bueno, el ejecute de esa acción, ¿verdad? Nos hace tener experiencia respecto a algo. Entonces, si alguna vez, si es por primera vez que esa persona está en clase y usted lo plantea, como hablábamos nosotros de la motivación, ¿verdad? Usted tiene un recurso para esa clase y pregunta si a alguno de estas personas de los presentes le suena de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, pues puede salir cualquier anécdota, puede salir un recuerdo de infancia, o sí, yo he estado en algo parecido, o sí, yo he oído tal cosa. Entonces, por la experiencia también aprenden las personas adultas, experiencias propias y de terceros. Respecto a la motivación intrínseca, es que él mismo, el alumno, se motiva a aprender. Yo debo estar motivado para aprender. Yo debo decidir aprender. Si yo no decido aprender, pues sencillamente no aprendo. Entonces, si usted sabe que estas son una de las características del aprendizaje en personas adultas, entonces usted va a tener las estrategias y la metodología adecuada para llegar hasta ello. La otra característica, aplicación práctica de lo aprendido. Hablábamos de la experiencia. Según sea la experiencia, entonces cuando la puede aplicar en clase, cuando hay una historia que se parezca a la de su vida, cuando hay un personaje que ejecutó algo parecido a lo de él, cuando hay una historia que le resuelve a él un problema, cuando hay un verso bíblico que parece que es la respuesta que le abre los ojos, entonces él puede ser capaz de aplicar ese verso a una circunstancia. Entonces es aplicar eso que acabamos de ver
¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo yo me ubico en ese aspecto? ¿O me resbala? ¿No? Así. Si eso me sirve a mí para algo, la pregunta que a veces yo le digo, o me la digo a mí misma, ¿lo que estoy aprendiendo me sirve a mí para algo? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Entonces, cuando se toman esas reflexiones, le estoy diciendo a usted que es un pensamiento de alguien adulto. Entonces, la respuesta que debe tener nuestro participante es, no, no estoy perdiendo el tiempo, estoy aprendiendo, así que voy a tomar un poco de interés en esto porque me merece la pena. No es como los muchachos que son unas esponjas y son muy adelantados y le van a preguntar y quieren llevar la clase y usted una, un, ¿cómo decir? Una espuma activa, ¿no? Los adolescentes son activos y quieren estar ahí y saben y se enteran. Nosotros los adultos no, aunque tenemos la experiencia, pero con el paso del tiempo pues somos un poco más quietos y más pasivos, no queriendo decir con eso que no hay interés, no son las características del adulto. Y usted pues debe saberlo, debe saberlo. Igualmente el ritmo y el estilo de aprendizaje pues ya está definido. Cuando somos adultos ya sabemos cómo aprendemos, en el sentido de que leo poco a poco, leo en voz baja o leo en voz alta o no me gusta leer, o escribo rápido o escribo lento, o subrayo, o, o soy de los que aprendo haciendo preguntas, o soy de los que aprendo leyendo o no, yo oigo o escucho música, ¿no? Ya cada quien tiene un estilo de aprendizaje definido, entonces siempre, como hablamos, la evaluación diagnóstica, que sería en las primeras, si no en la primera, pues por lo menos en la primera y en la segunda clase, la primera y la segunda clase que usted tenga con un grupo, pues en esa evaluación usted debe ser capaz de tener las preguntas adecuadas, ¿verdad? Y tener la visión adecuada para llegar a este conocimiento del ritmo y el estilo de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que esas características de la población adulta nos muestra lo difícil que podría resultar enseñar un tema con una misma metodología, con una misma técnica, con un ritmo y con palabras y recursos a todo el mundo. Porque seguramente esa técnica que usted está aplicando, pues le vale como a 4 de 10 que tenga. ¿Y qué va a hacer con los otros 6? Pues tiene que diversificar, o esa técnica ya no la aplica más y saque otra. No tenga 2, tenga una, pero que le sirvan a los 10. Las palabras que va a utilizar usted, el recurso, si es el visual, si es una cámara, si es una cartelera, si es una pizarra, si son lápiz y papel, si son para rellenar cuadros, si es un tipo de debate, si a usted le gusta un torbellino de ideas que todo el mundo participe, o sea, ese recurso, lápices de colores para resaltar, pues si ese recurso le vale para todos, pues bien, si no le vale para todos, pues buscar. Para un público adulto la docencia es un poco más exigente. Y, y no solamente, claro, estamos hablando, quizás usted me dirá que esto es para un salón de clase secular, primaria, secundaria o la universitaria o lo que sea. No, estamos hablando de una clase en la iglesia. Estamos hablando de una docencia, lo que debemos tomar en cuenta nosotros los docentes con los hermanos que tenemos delante a quienes le estamos dando una clase. Pues eso requiere también prestar atención, hacerlo bien. Estamos enseñándole a ellos un concepto que les es valedero hoy y les es valedero mañana. Así que lo hacemos bien. ¿Cómo se estructura una clase? Pues bien, la clase se estructura, la presentación suya, la presentación del docente y la presentación del tema que se vaya a dar, si es el trimestre, el semestre o el anual, la presentación suya, una introducción a lo que usted pretende hacer durante ese lapso de tiempo, el desarrollo de la clase, darle la enhorabuena a los que estuvieron presentes y despedirse adecuadamente y hacer una conclusión de la clase. Esto es más o menos el desarrollo de una clase, la presentación, la introducción, en sí, desarrollarla, concluirla y decirles un hasta luego. Entonces, esta estructura, tal cual se presenta aquí con esta presentación, se corresponde a una primera clase con un grupo. Después, ya a partir de la segunda clase, ¿verdad? Que dice en lo sucesivo, se inicia pues con la introducción, salvo que nos encontremos con nuevos estudiantes o haya ocurrido un cambio docente. Si nos encontramos con nuevos estudiantes, pues tocará presentarnos
a los estudiantes nuevos. Mira, yo soy Luisa y de aquí en adelante pues estoy llevando la escuela dominical en esta sección del grupo de jóvenes, el grupo de adultos, el grupo de adolescentes, los niños, y bien, un placer que tú estés conmigo y adelanta ya la clase. Bien, una de las pautas para programar una clase, les tengo allí un reloj, porque la programación didáctica y la temporalización de la clase lleva implícito el uso apropiado del tiempo por parte del docente. Usted tiene un tiempo y debe utilizar responsablemente ese tiempo. De allí que he puesto un reloj para que relacionemos la clase con el tiempo. Ese tiempo debe cumplirse con la mayor responsabilidad posible por parte del docente, evitando aperturas de conceptos que no se correspondan con el tema tratado. Hemos de tener mucho cuidado con mezclar conceptos en una clase, porque puede generar dudas en el estudiante, que te va a hacer una pregunta que te va a sacar de la clase completamente cuando percate ya tiene los 45 minutos hechos y ni siquiera lo ha desarrollado. Eso no puede ocurrir. Si se programa la clase, si usted sabe exactamente los conceptos que va a utilizar, pues usted va a hablar de eso, del trasfondo, del contexto de la persona, de la figura, del espacio, del tiempo, de la geografía, de la política, de eso, usted va a hablar de eso. Para eso hemos estado hablando de los mapas mentales, los mapas conceptuales y los esquemas, para que usted no se salga. Si usted se va bien programado, pues usted va a evitar aperturar nuevos conceptos que hagan que nuestras clases se desvíen. Entonces, aunque usted no se haya percatado del tiempo, cada momento dentro de la impartición ha de realizarse con un espacio de tiempo, lo cual no quiere decir que usted hablará lo más rápido posible para poder dar la clase, aludiendo al hecho de que es muy larga y no sabe resumirla. No, no, no. Cada cosa tiene un espacio de tiempo y no es para que usted vaya más rápido, es para que usted hable lo preciso en ese tiempo. No profundice, si usted ve que es muy profundo, pues divide la clase, el tema. Pues ese tema lo divide en 3 para que lo dé en 3 domingos en vez de darlo en uno solo. Es mejor ser preciso y conciso, que se entienda, a querer abarcar un montón. Entonces, no se puede hablar tampoco más rápido. Hay que hablar al ritmo adecuado para hacerse entender, detenerse, preguntar, ¿qué tal va todo? ¿Todo bien por aquí? ¿Alguna pregunta? Para eso requerimos hacerlo con tiempo, para que haya esos momentos. Entonces, si el tema es muy difícil, pues hágalo en 3 o hágalo en 4. ¿Cuál es el problema? Se puede hacer. Entonces, no es una opción hablar muy rápido, y si no sabe resumirla, pues no la resuma, divida la clase, como estamos hablando, en 3 o en 4, y entonces sí podrá resumir ese momento solamente, porque si es un contenido muy denso, pues yo entiendo que se hace muy difícil a veces resumirlo. Entonces vamos a hacerlo más ligero. ¿Cuáles son los elementos de una programación? Vamos a repasarlo ahora que estamos hablando de la programación. Los elementos son el objetivo. ¿Qué logro yo quiero de los estudiantes? ¿Qué espero yo lograr en los estudiantes? El contenido. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué van a aprender ellos? La metodología. ¿Cómo voy a enseñar? Las actividades. ¿Qué ejercicio van a realizar para lograr los objetivos? La temporalización. ¿Cuánto dura cada clase y cada acción? Y los recursos. ¿Qué materiales y tecnologías convienen ser utilizadas? Entonces, lo más recomendable es dominar el tema, acudir a estrategias, por ejemplo, esquemas o mapas, para resumir, indicar a los alumnos actividades durante la semana sobre el tema, y así tendrán noción del mismo el próximo día de clase. Haga usted uso de recursos. Usted no lo sabe todo. Busque la manera de aprender. Recuerde que estábamos en el saber, ¿verdad? Recuerda que estábamos hablando de esa competencia. Entonces, yo mismo me debo motivar a saber. Recuerde que el tema es tan extenso, difícil e imposible de acortar
como usted lo decida. Veamos un ejemplo práctico de la programación de los días de la Pascua, por ejemplo, que regularmente lo realizamos en el mes de marzo y abril, lo que comúnmente llamamos la Semana Santa. Bien, hay una observación acá. Tomaremos en cuenta que cada clase es de 45 minutos y el desarrollo de esta programación que tenemos acá se corresponde a un mes, es decir, 4 domingos. Este es el ejemplo, que este tema lo voy a desarrollar en 4 domingos, en 4 clases de 45 minutos. ¿Cuál es el tema? Momentos dolorosos en la vida de Jesús. Ese es el tema de Semana Santa, el tema que yo voy a desarrollar en marzo o en abril. La enseñanza en particular, la Pascua, y el contexto bíblico, ¿verdad? El texto que yo voy a utilizar para mis 4 domingos en Marcos, los capítulos 14 y 15. ¿Qué voy a dar el primer domingo? El primer domingo voy a hablar sobre Jesús en el Monte de los Olivos, la espera y la oración y el arresto de Jesús. El fundamento, la base bíblica, Marcos 14, del verso 26 al 52. El segundo domingo, ¿de qué voy a hablar? Del juicio de Jesús. ¿Dónde está eso? En Marcos 14, 53 al 15, el versículo 15. El tercer domingo, la condena de Jesús, Marcos 15, del verso 16 al 32, y de la muerte en la cruz de Jesús, Marcos 15, del 33 al 41. Y el cuarto domingo, ¿de qué hablaré? Del entierro de Jesús, Marcos 15, del 42 al 47. Esta sería la programación de Semana Santa, ya sea en marzo o sea en abril, una para cada domingo. Usted tiene el tema del que va a hablar y la base bíblica. Allí usted va a concretarse en ese espacio. Usted no va a saltar a información ni del segundo, tercer o cuarto domingo. Su primer domingo usted va a desarrollar metodología, recursos de cada clase. Si usted se organiza esto en diciembre, porque es para Semana Santa, usted podrá tener todo esto ya hecho para marzo y abril, por ejemplo. Antes de dar inicio a la clase, se recomienda orientar al alumno en el tema que se inicia. Es oportuno comenzar con el trasfondo histórico-social de cada clase, en la primera clase. Eso que también lo conocemos como contexto del asunto que nos ocupa. En la primera clase es importante dedicar un tiempo para el trasfondo histórico-social. Recuerde que es un trasfondo, no es la clase, salvo que ese trasfondo sea lo suficientemente importante para entender las clases sucesivas, que usted utilice ese domingo para el trasfondo. Si usted quiere hablar de un contexto, el contexto tiene bastante fundamento, tiene antropología, tiene filosofías, ¿verdad? Tiene historia, tiene cultura, le parece interesante ese trasfondo, pues utilice un domingo para el trasfondo y allí ya deja las bases sentadas para las clases que va a desarrollar, ya sea en el mes, o sea, sería en los siguientes 3 domingos o en el bimestre, en el lapso. Podemos incluso dejar una idea al aire, de modo que el alumno vaya generando soluciones o puntos de vista que se resolverán en el desarrollo de la clase. De esta manera la formación parte también del alumno y no solo del maestro. Si usted deja esa idea en el aire, si usted se prepara bien ese trasfondo con un video, con alguna película, una canción, una entrevista, ¿verdad? Si usted deja una idea allí para que el alumno la vaya meditando y usted ya está diciendo que este es el tema durante este mes, que vamos a hablar durante este mes, pues él buscará información. Y si hacemos más o menos un cumplimiento claro de la temporalización de nuestra clase y lo hacemos que eso sea de domingo o de mes a mes, usted verá que funciona y los alumnos van a investigar, entendiendo y teniendo siempre claro que estamos enseñando a personas adultas, personas que trabajan, serán padres de familia, serán madres de familia, o serán ancianos, o estarán cuidando nietos. Entonces debemos adecuar toda nuestra clase, nuestra metodología a ese público. No podemos utilizar los mismos recursos con los adolescentes de 12 a 15 que con las personas de 55 a 60.
Un ejemplo de una temporalización de la clase, de esas mismas que estamos hablando de la programación de Semana Santa, pues mira, los primeros 5 minutos es para repasar la clase anterior. Los segundos 5 minutos para dar la introducción en las ideas principales de la clase de este domingo en cuestión. Los siguientes 25 minutos, el desarrollo del contenido de la clase. Los siguientes 5 minutos para dar las conclusiones y las aclaratorias a que hubiese menester. La pregunta que tiene. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún interés? ¿Alguien va a aportar algo? ¿Alguien ha oído algo parecido? Pues, ¿quién me puede elaborar la conclusión? Si va a tener una técnica de 3 minutos, de 2 minutos para dar las conclusiones, pues estos son las conclusiones y las aclaratorias. Y los últimos 5 minutos de cada clase asigna las actividades para la siguiente clase. Si esto usted lo interioriza, usted es capaz de decírselo al grupo y cumplirlo, porque es para el bien suyo y para el bien de ellos, ¿verdad? Y cumplirlo será totalmente efectivo. Pruébelo y verá. Queda claro que las actividades y las formas en que se desarrollará la clase dependerá de usted. En cada espacio de tiempo ha de utilizar las herramientas, recursos y metodologías adecuadas. Recuerde que siempre se pueden cambiar las estrategias si ve que no dan los resultados o que los participantes no pueden seguir el ritmo. La vida cristiana es diaria, por lo que siempre habrá un nuevo recurso, una anécdota, una noticia o un descubrimiento que pueda compartir en la clase que sea alusivo a la lección. Siempre hay algo exterior, lo que hablamos del contexto, siempre hay algo que pudo habernos pasado esta semana que ayuda, ¿verdad? O que reafirma la idea o el concepto, el objetivo de la clase. Pues haga uso de eso, ya venga de usted la idea o venga del alumno. Recuerde que la utilización de la experiencia previa en un público adulto motivará más y hará productiva la clase. La pregunta, ¿a usted le suena? Y da, ¿verdad? Cuenta la historia. ¿A usted le parece que será bueno hacer esto o lo otro? ¿Qué decisión usted tomaría si le tocase hacer tal cosa? Cuando el público adulto, y aludimos a su experiencia, pues el aprendizaje significativo lo veremos allí. Y usted tendrá en cada uno de ellos un apoyo. Recordemos que cada encuentro ha de ser significativo para todos. Estamos hablando para todos, para el docente, que aprendemos todo el tiempo, y para nuestros discentes. Entonces, cada encuentro ha de ser significativo para todos y que sea Dios dirigiendo cada sesión. Nosotros, los maestros, somos canales de bendición para un pueblo atareado de las actividades de la semana que busca refrigerio cada domingo en la iglesia. Para culminar esta clase haré el siguiente comentario. Antes de llegar a la palabra escrita, es decir, la Biblia, lo que conocemos, lo que tenemos en nuestras manos, que leemos todo el tiempo que llevamos a la iglesia, antes de llegar a esta presentación de la palabra escrita, existió la tradición de la palabra proclamada, ya sea recitada, rezada, compartida, hablada con todos, ¿verdad? Cantada. Y esa palabra proclamada a veces y de manera constante fue a lo largo de siglos. Pues nosotros, usted y yo, que estamos en la docencia, seamos portavoces de esa palabra y estimulemos a nuestros discentes, a nuestros alumnos, al que participa con nosotros en la enseñanza, a pronunciarla con alegría y prestancia en cada momento y circunstancia del día, durante toda la vida. Esa palabra, si antes no era escrita, sino que era hablada, rezada, cantada, compartida, pues hagámoslo nosotros igualmente. Y hagamos que el público que nos oye pues esté también alegre, contento y esté presto para hablar de ella sin temor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice esto. Y estas palabras que yo te mando hoy, ese era Dios hablando con Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Date cuenta, no estaba escrita, estaba grabada aquí en mi intelecto, en mi mente, en mi corazón. Y yo responsablemente se la daba a mis hijos y eso era de generación en generación. Pues hermanos, hasta aquí ha sido esta sexta clase. Les espero en el foro abierto que será este próximo lunes 27 de junio a las 17 horas, horas de España. Hasta la próxima clase. Gracias por participar.